Filipenses capítulo 4, por favor, ábralo. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar hablando acerca del tema nada es imposible. Dile al que está al tuyo, nada es imposible. Si hay algo que desanima o decepciona a una persona para hacer algo, es sentir que no tiene la capacidad de hacerlo. Sentir que no puede o que hay alguien mejor para hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona prepara un currículum y va a una oficina porque están entrevistando para un puesto que él quiere y se sienta allí y de repente ve que va llegando más gente a la misma entrevista, posiblemente mejor vestido, posiblemente se expresan mejor, muy posiblemente tienen más experiencia en el área. Humanamente hablando, usted mismo se va descalificando. Llega un momento que usted siente, pero ¿dónde que está la puerta más cercana para irme de aquí? Y que ni noten que yo vine. Porque este tigre tiene 6 años de experiencia y yo nada más tengo 6 meses y piden 1 año de experiencia. Porque este tipo habla como si fuera el hijo mayor de Leonel Fernández y yo hablo como el chinero de la esquina. Este tigre vino con una camisa elegantísima y yo vine con un poloche. Y usted mismo comienza a desvaluarse. Deja de confiar en la capacidad que tiene porque siente que el otro es mejor que usted. Una de las cosas que hace sentir que las cosas son imposibles para nosotros es cuando nos comparamos con el que está más cerca. Y se nos olvida que una cosa es la vista humana y otra cosa es el plan que Dios tenga contigo. No se nos puede olvidar nunca el momento en el que se presentó Samuel a la casa de Isaí para elegir un rey. Sacaron delante de Samuel a los que tenían más posibilidad, diga conmigo, posibilidad de ser elegidos rey. ¿Posibilidad en base a qué? Talento, dones, habilidades, apariencia física, edad y experiencia. Y había uno que era imposible que fuera elegido rey. ¿Por qué? Porque era el más pequeño, no era el niño de la casa, era el que cuidaba las ovejas, no era guerrero, no era quizás el más alto de todos, pero el con el que Dios tenía los planes era con él, no con los que parecían tener la experiencia. Así que todo será posible a la medida de la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando digo que nada es imposible, vamos a poner en contexto lo que esto significa. Filipenses capítulo 4, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna cosa, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Vamos al versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendita es la palabra del Señor para siempre. Definitivamente creemos, para nosotros lo que dice la Biblia es un sí y un amén. Hay gente que tiene la Biblia simplemente como un libro de consultas o un libro de mucho valor, pero ese libro no es ley en su vida. Para aquel que ha decidido caminar el camino de Cristo Jesús o con Cristo Jesús rumbo al cielo, entiende que la Biblia es el manual para poder hacer las cosas bien, porque allí está la voluntad expresa de Jehová para sus hijos, por lo menos de manera global.
Cuando la Biblia dice todo lo puedes, no puedes tomar solamente esta frase y saltar el hecho de que dice en Cristo, porque Él me fortalece. Lo que son las posibilidades en la vida de un creyente va a estar necesariamente relacionado a acciones que debe hacer para que nada sea imposible en su vida. Repito, no es porque sí que nada será imposible para ti. Hay cosas que te toca y que me toca a mí hacer para que en mi vida no haya nada imposible. Y vamos a comenzar por ahí. Si no me da el tiempo para concluir este mensaje hoy y no extender mucho, lo dividimos en dos y la semana que viene terminamos. Pero quiero tomarme el tiempo en esta primera parte. Lo primero que tenemos que entender es que hay pasos que dar para que nada sea imposible en mi vida. Y el primero de ellos es crear hábitos que me acerquen a Dios. Crear hábitos que me acerquen a Dios. El viernes estuvimos hablando de cómo el Señor le decía a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y especificamos que cuando dice esta palabra, a veces nosotros pensamos que Dios me está hablando de que me va a mostrar misterios de la vida cristiana, misterios, me va a revelar misterios de los últimos días. No, Jeremías era una persona muy sufrida, que vivía preso y cuando no estaba preso lo andaban buscando para meterlo preso. Era una persona que siempre tenía una cuestionante, pero la tenía en su corazón. Y llegó un momento que Dios le dijo: es necesario que tú clames a mí. Cuando tú clames a mí, yo te voy a responder. ¿Y qué es lo que el Señor quiere responder a Jeremías y te quiere responder a ti? Es manifestarte los motivos y las razones que hay detrás de las pruebas por las cuales tú estás pasando. El pueblo de Israel pasó por el desierto conociendo que iba rumbo a la tierra prometida. Así que cada día que pasaba en el desierto tenía una motivación: esto no será para siempre, un día llegaremos a la tierra que fluye leche y miel. Jesús, cuando vino a entregar su vida para rescatarnos del pecado a toda la humanidad, Él sufrió traición, sufrió menosprecio, sufrió persecución, sufrió la muerte misma. Y dice la palabra que todo esto lo soportó por el gozo puesto delante de Él. Todo lo soportó porque sabía cuál era el propósito de lo que estaba viviendo. Si hay algo que a nosotros nos trae paz en medio de la tormenta, es conocer cuál es la razón por la cual estamos pasando tal o cual proceso. Cuando usted conoce por qué está siendo probado, usted puede estar tranquilo sabiendo que Dios está de su lado. El pueblo de Israel, sin importar cuál era el problema que viniera, cuál era el ejército que se levantara en contra de él, cuál era la peste que llegara, podía estar tranquilo porque sabía que contaba con el respaldo de Dios y que el desierto era algo necesario para ellos poder estar preparados y entrar listos a la tierra prometida. Así que cualquier prueba que tú puedas estar pasando tiene motivo, razón de ser. Solo necesitas saber cuál es. ¿Qué debes hacer para saber cuál es? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes que tengo contigo, cosas ocultas que tengo contigo, que tú no sabes, pero que yo te voy a mostrar. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que yo debo desarrollar que me acerquen a Dios? Número 1, la oración. Yo debo crear un hábito de oración. Decíamos el viernes, aprender a caminar día con día, estando siempre en oración. La Biblia dice: orad sin cesar. Y yo pregunto, ¿qué significa eso? ¿Que ande usted murmurando todo el día? Padre Celestial, en el nombre de Jesús. ¿Y que parece que usted es un loco? No. Es mantener la comunión con Dios abierta. Usted no aísle a Dios de ciertas partes de su vida. Que de la manera que usted se levantó. Yo he escuchado artistas no cristianos que públicamente dicen: yo no salgo de mi casa sin hacer una oración. Ok, qué lindo
está bonito. La pregunta ¿es escuchada esa oración? Nos queremos ocultar sobre el hecho de que nadie puede juzgarme. Sí, sierva, sí, siervo, usted puede ser perfectamente juzgado conforme a la palabra. La Biblia me dice a mí y te dice a ti: juzgad con justo juicio. En el contexto donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados, cuando la persona está juzgando y señalando el pecado de otros, olvidando que ellos también son pecadores. ¿Ok? Pero para enseñar hay que decir las cosas como son. Dice la Biblia que Dios no oye al que practica el pecado. No todo el que levante su voz para querer ser oído por Dios será escuchado por Dios. Porque hay algo que corta la comunicación entre Dios y el hombre. Decíamos el viernes, la única manera en como usted es un hang up para el teléfono que lo comunica con Dios es cuando usted peca. Lo único que corta la comunicación con Dios es el pecado. Pero cuando usted ora arrepentido por el pecado que cometió y pide perdón por ese pecado, vuelve y se conecta. Dice la Biblia, Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, lo escucha. Y no es un tema de orgullo, decíamos ahorita, es un tema de santidad. Dios no habita donde habita el pecado. Si en tu corazón hay pecado, allí no puede estar el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que darle el lugar que le corresponde a Dios y tiene que estar todo en orden y todo limpio para que Él habite y se manifieste allí. La Biblia dice muy claramente en el Salmo 91 que a la presencia de Dios no se entra de manera intermitente. Yo no entro el domingo y me salgo el lunes para volver a meterme el martes en el culto de oración y me salgo de la presencia para meterme otra vez el viernes. Quizá como con mucha suerte me paso el sábado en su presencia porque como quiera voy el domingo para la iglesia. No, la Biblia habla en el Salmo 91 que es el que habita el abrigo de Dios, el que va a disfrutar de la protección del Omnipotente. Así que cuando usted ora para ser protegido por el Señor, Dios escucha para ese tipo de oración al que habita el abrigo del Altísimo, porque ese es el que morará bajo la sombra y la protección del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que la oración debe ser constante, no debe ser intermitente. ¿Cómo yo puedo, pastor, tener una oración constante en un mundo de tanta distracción? Hermano, vea, yo no sé si usted tuvo la experiencia de cuando trajeron los celulares al país. No era mucha gente que tenía celulares hasta que llegó una compañía que decía: el futuro es brillante, el futuro es Orange. Y esa gente comenzaba a vender celulares a 300 pesos. Se democratizaron los celulares. Andaba el celular ñango por ahí, no tiene madre, pero todavía las antenas las estaban colocando. Así que en cualquier momento yo llamaba a Emmanuel y mientras hablaba con Emmanuel se escuchaba a otras dos personas hablando. Pero tú estás yendo, yo estoy yendo otra gente ahí. Cállate para que tú veas, cállate. Oye, hay una gente ahí. Porque todavía las antenas estaban siendo sincronizadas. Todo es un proceso, ¿verdad? Ya hoy día es muy difícil que esto pase a menos que sea con intención. Eso sucede mucho también a través de la radio análoga, que hay interferencias y se meten otras señales. En la clase de locución nos enseñaron también que eso pasa a nivel de frecuencias radiales también, y es por eso que cuando usted abre una emisora paga para que la frecuencia 97.7 sea suya y nadie más pueda transmitir por ahí. Pero a veces se dan unos rebalones. Usted está oyendo la 97.7 y se está oyendo un chin de la .8. Es un mundo de distracciones. A veces usted va a estar conectado con el Señor y en la misma oración que usted está: Padre amado, glorifícate en el día de hoy
Padre, glorifícate en mi vida, en la vida de mis hijos, cuídalos en el colegio, cuídame a mí en el trabajo. Si atraviesa un motor y dice, mire, se dé gracia, Padre, perdón. En el mismo momento que estoy orando, porque el mundo no se detiene. Y es lo que tenemos nosotros que aprender, a vivir en santidad en un mundo de pecado. Eso no es sencillo, no es simple, pero es posible. Eso es parte de lo que no es imposible. Entonces mantengo mi oración constante diciéndole, Padre, cuídame, guárdame, pero yo no concluyo. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, no estoy terminando mi comunión con Dios, solamente estoy diciendo lo que ya te pedí, te lo pido en el nombre de aquel que lo puede hacer posible, por los méritos de aquel que lo hace posible, de Jesús, pero sigo en comunión. Así que en cualquier momento, cuando vaya a entrar a la oficina, que tengo una reunión importante, Padre, pongo en tus manos todo lo que se va a hablar aquí, cuídame, guárdame de todas estas pirañas que hay aquí. Y entra confiado porque Dios va a estar contigo. Pero no olvides, cuando salgas de ahí, Dios se haya glorificado. Decir, Señor, gracias, porque otra vez te glorificaste en mi vida, en mi trabajo. No dejes de dar gracias luego de haber pedido algo. A veces nos pasa, yo siempre se lo he dicho y se lo digo como queja, y se lo voy a decir todos los años de mi vida hasta que aprenda. Me piden oración y yo pongo a la iglesia entera, mire, para que oremos por fulano que se está descacarando, se lo está llevando el tren, que tiene una pierna, que tiene un oído, que tiene una nariz, que un ojo se le está saliendo. Dios hace la obra y ni por dignidad me llaman para decir, pastor, Dios lo hizo. Y nosotros dándole la misma oración todavía. Y el tigre sano, hasta bebiendo cerveza. Y nosotros orando por el pobre infeliz. No, sierva, comuníqueme que ya Dios hizo la obra y denos la oportunidad de dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Y testifique lo que el Señor también ha hecho. Así que vivir en oración es vivir simplemente abierto a hablar con Dios. No solo para que Él me escuche, sino yo también escucharlo a Él. Que el Señor te dirija en tus pasos a través de la oración. Otro hábito, ¿cuál será? Leer la Biblia. Yo decía el otro día que la gente se ha acostumbrado a una cita bíblica que le manda YouVersion. Se la mandan ahora hasta con una imagen, para que usted no tenga que hacer la imagen. Y yo decía el otro día que hay gente que hasta la comparte y no la han leído. Pero como la idea es las redes, ¿tú sabes lo que son las redes, verdad? Una vida paralela que no necesariamente es mi vida real. Ahí yo finjo ser rico. Ahí yo finjo, bueno, no hay que fingir, bueno, todo el mundo sabe que estamos escacarando. Pero ahí mostramos lo mejor de nosotros. La familia perfecta, la familia feliz, la familia... todo. No estamos matando en la casa. Y es como si cuando dicen say cheese cambia todo. Pero mira, mujer, ese regalo que tú dejaste y say cheese. Cambiamos de actitud solo para las redes. Y eso pasa con la vida espiritual también. Si nos llevamos de la vida de las redes, todo el mundo va para el cielo. Porque la gente publica ahí de todo, citas bíblicas, pedazos de prédica, lo que no hacen es aplicarlo a su vida. Leer la Biblia es una cosa, estudiar la Biblia es otra, y lo hemos hablado. Y leer la Biblia no solo se trata de tomar una cita que a mí me gusta, es leerla, entenderla y asimilarla. Estudiarla es escudriñarla y profundizar. Cuando yo tengo el conocimiento de lo que he leído, en el momento de la adversidad, cuando hay un problema, en lugar de usted decir, mira muchacho, despiértate, que si no tú no vas a lograr nada en la vida. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es el que lee la Biblia. El que no lee la Biblia te dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y cuando usted ve cristianos que son capaces de citar más fácil un refrán o una frase de otra persona, es porque falta Biblia. A menos que la frase
esté conectada muy estrechamente con la Biblia. Lea la Biblia. No solo la tenga para experiencia. Mira, esta Biblia, que yo digo que no es la que yo leo, tiene una diferencia muy palpable con la que yo uso. La que yo uso está de barata, esa no puede salir a la luz de día. Está abierta por todos lados, esa es la de uso, está rayada por todas partes, está escrita por todas partes, esta tiene unos colores nítidos, las hojas tan nítidas y las orillas tan limpias. Le estoy dando los trucos. Cuando usted me viene con una Biblia que por esa orilla está blanquita y usted de lujo que la tiene. Leer la Biblia es de vital importancia para el creyente. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por último, dentro de los hábitos, practica el amor. Voltea que está al lado tuyo y le practica el amor. ¿Cómo quiere Dios que practiquemos el amor? ¿Cómo quiere Dios que practiquemos el amor? Ay, amando a quien me ama. No, porque a quien me ama a mí yo lo amo. No, porque yo soy con el que es conmigo. No, porque la carretera son de bien, lo que va, viene. Sí, todo eso lo dice el diablo, lo dice el mundo y lo que lo sigue. La Biblia dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Y como dijo tía, ama sin fingimiento. Ahí no hay mucho amén, porque eso es duro. Darle un abrazo a un fatal que lo que estés hablando de ti todos los días y tú lo sabes. Es duro, pero es lo que Dios quiere. Siempre pongo el ejemplo y nunca voy a dejar de ponerlo. Que Jesús se sienta a la mesa 3 años con su traidor y nunca le dejó saber que él sabía. 3 años. Si es cualquiera de nosotros, en esos 3 años, para cuando Judas viene a traicionarlo, le hemos tirado más de 1500 pullas a Judas. Hubiéramos dado 20 mensajes acerca de la lealtad. Porque hay algunos que son capaces de vender a su madre por moneda de plata. Le hubiéramos tirado 500. Judas nunca supo que Jesús sabía. Yo creo que usted sepa que lo de Judas no comenzó en los últimos días. Eso estaba en el corazón, ya Judas era así. Por eso fue escogido para ser el traidor. Oiga esto, todos somos escogidos para una obra y usted será escogido conforme a lo que hay en su corazón, porque hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Así como está la vajilla hermosa que usted usa para cuando hay visita, está también la perita para bajar el toile. Y ambas son importantes, porque por hermosa que sea la vajilla, cuando el inodoro se tapa, no hay vajilla que lo destape. Cada cosa tiene su uso. ¿Qué hacemos nosotros? Asegurarnos de ser usados y de tener un corazón limpio para ser usados conforme a un corazón limpio. Practica el amor. Ejercita el amar al que no te cae bien. Hay gente que por su contextura emocional y su carácter caen pesados. Eso es innegable, ¿eh? Llegan a un sitio y caen poco como un plomo. Pero hay que tratarlo. Practíquelo. Hay gente que te cae pesado. Pero sepa siempre algo. Tú no conoces la vida de esa persona. Tú no sabes lo que esa persona ha vivido. Tú no sabes por qué está siempre seria o serio. Tú no sabes lo que le pasa en su casa, le pasa en su trabajo, le pasa en su vida diaria. Entonces, ¿sabes lo que tienes que ser? Empático. ¿Sabes lo que tienes que ser? Cristiano. Mírale con amor. Jesús se acercaba al más necesitado. Y cuando usted ve caras tristes, caras largas y caras enojadas, esas son los más necesitados. Porque el que está feliz, si es verdad que está feliz, ¿verdad? No necesita del abrazo, aunque tú se lo puedes dar.
Pero el que está triste es el que necesita ser abrazado. El que está enojado es el que necesita ser alegrado. No hay personas que han salido de su casa y han venido para la iglesia esperando poder sentir un ápice de diferencia entre lo que viven el día a día y decir voy a un lugar que sea un remanso de paz, y cuando llega a este lugar se encuentra con una cara sonriente en la puerta que le dice Dios te bendiga, y le da un abrazo y le cambia la semana a esa persona. Pero si usted, porque no lo conoce, lo ignora y esa persona pasa por ahí, no, llegó con la cara como un machete, bueno, pues si me queda con la cara como un machete, yo le tengo una cara como un hacha. Para un machete, un hacha. No, usted es el cristiano. Muestre el amor, muestre la bondad. Dice la palabra, sea conocida entre todos vuestra gentileza. Cede el asiento cuando venga el bus. Vamos a ir practicando. Cede el asiento cuando vaya. ¿Cómo que se va a llamar el asunto? No es el metro, ¿cómo es? Cede el asiento en el monorriel. Yo me voy a montar ahí aunque tenga carro, aunque sea una sola vez. Ceda el paso cuando usted va manejando. Todos somos probados todos los días en diferentes maneras, y nuestra paciencia es una de las cosas en las que más somos probados. A mí me molesta que se me metan adelante en la fila, en eso seré probado. Hasta que yo aprenda que la gentileza de dar tu lugar a otro que no puede estar mucho tiempo de pie es necesario. Porque mira lo que pasa, cuando llega un viejito, tú entiendes que sí, hay que darle paso, pero dice, pero ¿por qué no manda a su nieto a que haga la diligencia y ese quede en la casa para que todos hagamos la fila? Sea gentil hasta con un joven que puede que tenga dolor en la columna. Puede ser que haya gente que tenga la edad para hacer la fila, pero usted lo ve que está incómodo porque tiene un pie más grande, más largo que otro, y eso le trae dolores, tiene escoliosis o lo que sea. Sea gentil, ceda su lugar. De la misma manera que a usted le gustó ceder su lugar para que Cristo muriera por usted en la cruz, de esa misma manera ceda su lugar para que otro sea beneficiado. Muestre el amor de Dios. Estos hábitos van a comenzar a crear en usted una coraza donde todo en tu vida será posible. Todo en tu vida será posible, porque lo que activa el poder de Dios a favor tuyo es la obediencia a Jehová, Dios de los ejércitos. Tú sabrás que Dios está contigo y camina de tu lado a la medida de que tú le eres obediente. Segundo paso, mantente en Cristo. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en ustedes, llevarán mucho fruto. O sea, las cosas comenzarán a suceder. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso nos lleva a la cita que leímos. Si separado de Dios no puedo hacer nada, si separado de Jesús no puedo hacer nada, entonces en Cristo todo lo puedo hacer. ¿Qué significa la palabra en Cristo? Bueno, lo que leímos primero dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pon tus pensamientos en las cosas que a Dios le agradan. Quita tus pensamientos pecaminosos y carnales de este mundo y coloca tu mente en las manos del Señor. Comienza a pensar como Jesús haría las cosas. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en el momento en el que yo voy a tomar una decisión? ¿Cómo Jesús haría esto? ¿Cómo Jesús trataría aquello? Porque yo como humano, que me comparo con otro y me siento inferior, necesito hacer las cosas para ver con las cosas como Jesús las haría. Mantén tu mente en Jesús. Tus pensamientos serán afirmados si te mantienes en Jesús. ¿Qué significa pensamientos afirmados? Usted sabe que nosotros divagamos mucho. Y a veces llegan pensamientos a nuestra mente que el Señor no quiere que estén allí. Estamos acostados, no conciliamos el sueño
y comenzamos a pasar el día, el mes y los años por nuestra mente. Y comenzamos a reciclar ofensas del pasado. Comenzamos a reciclar ofensas hasta del presente. Una persona que me ofendió en el pasado, que ya ni se acuerda que me ofendió porque superó eso, pero yo no lo superé, me saluda muy amablemente hoy. Así que en la noche yo pienso, mire, es hipócrita como me saludó. A él se le olvidó que hace 17 años él me hizo esto y esto y esto. Oiga, 17 años. Cuando yo era un niño, no recuerdo qué edad tenía, a mí me hicieron un desaire horrible, pero yo ni me acuerdo. Me acordé porque mi mamá me lo recordó, porque a ella no le gusta el desaire, porque a nadie le gusta que le rechacen a su hijo. En una ocasión yo estoy con mi amigo de toda la vida, que todavía hoy somos amigos, y él se acerca a una niña, bueno, digo niña, pero era obviamente más grande que nosotros, era una adolescente, y cuando yo me acerco también, ella me dice a mí, no, usted no, y me empuja. Ay, me dañó el futuro. Puede que se sienta feo. Mi mamá no se sintió bien cuando rechazaron a su hijo. Seguro que no. Ahora, pregúnteme a mí si me importó. Los años han pasado y yo le pregunto a usted, ¿el rechazo que ella me hizo me tronchó la vida? ¿Me tronchó mi futuro? ¿Tronchó los planes de Dios en mi vida? Para nada. El hecho de que alguien te rechace, por mucho que te rechace, y por mucho que te den la espalda, y por mucho que te murmuren, ellos no podrán detener lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. No le tengas miedo al rechazo, no le rindas culto al rechazo. El que te rechazó ayer es muy posible que mañana te tenga que adular. Así que no guardes nada en tu corazón. Despójate de todo eso. Mantén tu mente en todo lo puro. ¿Qué es puro? El perdón. El perdón. En esto piensa. Cuando te ofenden, en el momento que te están ofendiendo, comienza a ver en tu corazón, tengo que perdonar a esta persona. Mientras te están insultando, en el momento que te están rellenando, que tú estás parado ahí, el jefe te está diciendo de todo. En ese momento, Padre Celestial, yo blindo mi mente para que ningún pensamiento del enemigo entre a mi corazón. Y mientras te está diciendo, tú eres un inútil en tu mente, yo no soy ningún inútil, yo soy un hijo de Dios, usado por su espíritu para hacer grandes cosas. Y yo te perdono de este mismo momento que tú me estás ofendiendo, en el mismo momento que te están ofendiendo. Ahí mismo, bloquéalo. Porque es que si tú lo dejaste entrar y dejaste que eso amanezca allí, se convierte en una raíz de amargura. Por eso dice la Biblia, no es que no te enojes, pero que no se ponga el sol. Dile al que está al lado tuyo, que no se haga de noche contigo quillao. Díselo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otro paso para que todo sea posible y nada sea imposible en tu vida: pon tus planes más importantes en las manos del Señor. Repito, los planes más importantes ponle en las manos del Señor. Y si hay un plan que tú entiendes que Dios no lo va a querer tener en su mano, entonces deséchalo. Porque todo lo puedes en Cristo. Y quiero hacer una salvedad, un paréntesis. Cuando usted tiene a Cristo y lo puede hacer todo, ¿significa que el que no tiene a Cristo no puede hacer nada? No. Al contrario. El que no tiene a Cristo puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque va a hacer cosas malas. Hay gente que se hace rica de manera ilícita. Por ejemplo, el que todo lo puede en Cristo, ¿vendería más para hacerse rico? ¿El Señor lo repartiría en la entrega? No. Entonces eso no aplica para todo lo puedo en Cristo. El que no está en Cristo puede vender todo su y hacerse rico. ¿Sí o no? Pero eso es bueno, eso es puro, eso es santo, digno de alabanza. Entonces no pienses en eso. Pon tu pensamiento en cómo vivir de una manera digna
Pero no está mal que usted diga, yo quiero vivir cómodo y quiero poder conocer, porque hay cosas que Dios hizo en otros lugares que sus ojos no han visto. Moisés, tú que estuviste en Machu Picchu, ¿verdad? Esa montaña impresionante que tú la ves allí. En Perú hay unos paisajes que son impresionantes. En Bolivia hay unos paisajes que eso da miedo nada más de verlo. Eso parece una postal. En Colombia hay un sitio que se llama Guatepé, que hay una piedra, se llama el Peñol, altísima allí. Con que usted no lo crea, yo subí todos los escalones que tiene esa piedra. Casi me muero, pero lo subí. Y cuando usted mira hacia abajo, que mira todas las islas que están en ese lago, eso parece la tierra de Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Eso parece algo mágico. Hay cosas hermosas que usted no necesariamente se tiene que morir sin verlo. Y usted sabía que no hay que ser rico para lograr nada de eso. Es organizarse. Es organizarse. La Biblia dice, repito, todo tiene su... Hágalo en el tiempo adecuado y lo podrá hacer, ¿eh? Lo va a poder hacer. No estoy hablando de que ciertos lujos sean pecados. Eso no es así. Yo no predico miseria, como tampoco predico prosperidad. Yo predico que Dios suple todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y Él es muy rico. Eso es lo que yo creo. Entonces, todos los planes que tú tengas, ponlo en las manos del Señor y desecha todo plan que tú entiendes que Dios no le gustaría tener en sus manos. Porque todo lo que pongas en sus manos va a prosperar y lo vas a poder hacer, por difícil que sea. Si son 10 los que están allí para la entrevista de trabajo que mencioné ahorita, si ese es el trabajo que Dios tiene para ti, no importa el currículum de los demás, no importa cómo hablen los demás, no importa cómo vistan los demás, eso es tuyo, y lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede arrebatar si tú confías en Él. Estamos terminando. Cuando logres algo, por último, cuando logres aquello que era imposible, aquello de que desde que tú lo viste, tú dijiste, yo no lo voy a poder hacer, es muy difícil, hay otros mejores que yo. Cuando lo logres, no te atrevas ni por un segundo a darte el bombo tú de que tú lo lograste. No te olvides de darle la gloria al que se lo merece. Dale la gloria al Dios de los cielos y di, por tu gracia lo hice, por tu gracia lo logré, por tu misericordia lo alcancé. Es por eso que el Señor hace contigo y te minimiza lo más pequeño, ¿verdad? Y te dice a ti, aprende a ser humilde. Dile al que está a lo tuyo, aprende a ser humilde. Eso nos cuesta tanto. Tenemos que aprender a ser humildes. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos humildes, el Señor nos exalta por encima de aquellos que se creen grandes. Cuando nosotros los hacemos pequeñitos así, que lo hacemos los ovejitos chiquiticos, cuando nos ponemos así de ese tamaño chiquitico, así, entonces el Señor se manifiesta y muestra cuán grande es su poder, cuán grande es Él, cuán grande es su amor en nuestras vidas.